Hola de nuevo gente de YouTube, el día de hoy les traigo la segunda parte del iceberg de asesinos seriales. Si no han visto la primera parte el link está en la descripción. Al igual de recordarles que se suscriban y dejen su like si quieren la tercera parte. Sin más que agregar comenzamos. En el siguiente video no se mostrarán fotos de las víctimas ni de las escenas del crimen por respeto y porque YouTube no me deja. En este canal se condena enérgicamente todas las acciones de las que hablaremos a continuación, y no apoyo los comportamientos de las personas que serán nombradas a continuación. Si a ti, o alguno de tus conocidos, los apoya o se siente identificado con uno no irónicamente, busca ayuda. Nivel 2. Henry Lee Lucas y Otis Toole. Henry Lucas fue un asesino con tendencias suicidas y mentiroso compulsivo. Se asumió que fue uno de los más prolíficos en la historia de Norteamérica, pues confesó ser responsable de la muerte de más de 100 mujeres a lo largo de Florida, Luisiana, Oklahoma y Virginia Occidental, aunque con el paso del tiempo se supo que solo había cometido un asesinato con certeza y que todo el resto fue una manipulación por parte del sheriff Jim Boudwell de la ciudad en aquel entonces. Henry era un asesino de poca monta hasta que un día asesinó a su madre, fue a prisión y 5 años después a un reformatorio, donde salió en 1970. Según se cuenta, Henry fue a la casa de su hermana, pues creían que estaba curado. Lucas quería sentar cabeza y conseguir una familia, así que se casó con la amiga de su hermana, la cual tenía 2 hijas, las cuales abusó de ellas. Esto no se sabe si es cierto, ya que como se dijo con anterioridad era mentiroso compulsivo. Después de un tiempo, según cuenta, se hartó y huyó a Miami, donde conoció a su amigo y amante Otis Toole. Por otro lado, Otis tuvo un pasado oscuro, su hermana mayor abusaba de él, hasta que ésta fue enviada al reformatorio. Después de esto mantuvo una relación con su vecino. A los 13 años ofrecía felaciones a los borrachos del pueblo, quemaba casas y se masturbaba. A pesar de esto cumplía su jornada laboral durante el día y en la noche la dedicaba para su degener, el cual era quemar casas con los inquilinos adentro. Junto con Lucas formaron una pareja perfecta. En un descapotado viajaban por todo Estados Unidos, donde asesinaban. A Otis le atraían los hombres, después de violarlos los asesinaba de un disparo, mientras que a Lucas las mujeres con grandes senos, las cuales violaba y al no poder acabarlas asesinaba. Todo cambió cuando la sobrina de 15 años de Otis apareció, Becky Powell. Ella los ayudaba con sus crímenes. Con el paso del tiempo se enamorarían Becky y Henry. La pareja cuidaría de una anciana, y vivirían en una granja de predicadores. Becky quería volver con su familia, Henry aceptó. Viajaron en la autopista, hasta que discutieron y terminó asesinándola. Se entregó por el asesinato de Becky, fue declarado culpable y sentenciado a pena capital, pero fue aplazada. Henry murió en el 2001 por eficiencia pulmonar. Por otro lado, Otis fue juzgado por el incendio de la casa de un anciano. Se declaró culpable y con el paso del tiempo salieron a la luz más asesinatos, por las que fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas. Otis murió en el 96 por cirrosis. Peter Sutcliffe. Operó entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, esencialmente en el condado de Yorkshire. Su modus operandi incluye mutilaciones abdominales y genitales, y extracción de órganos, lo que le valió el apodo de El Destripador de Yorkshire. Asesinó a 13 mujeres y agredió gravemente a otras 7. Todas sus víctimas eran mujeres. Tenía múltiples herramientas para perpetrar sus crímenes, su favorita eran los destornilladores. Mostró suma astucia antes y después de consumar los asesinatos. Sus violentos ataques iban precedidos de un minucioso estudio del terreno, y sabía cómo escapar luego de haber ejecutado cada acometida. En el 81, 2 policías vieron un vehículo sospechoso. Dentro del vehículo está Peter, el cual aventó sus herramientas por la ventana y encontradas por la policía posteriormente. Fue llevado a la comisaría donde dio testificaciones las cuales se contradecían. En un interrogatorio de 16 horas terminó declarándose culpable, fue sentenciado a cadena perpetua y murió en el 2020 por COVID. Francotiradores de D.C. Sembró el terror en el área metropolitana de Washington DC, junto a su cómplice e hijo adoptivo Leopold Malvo, asesinando a por lo menos 10 personas con disparos en la cabeza y dejando heridas a otras 3 con disparos a distancia con un rifle de francotirador. Además, ocasionó heridas a otras 20 personas en los estados de Maryland y Virginia y los alrededores del Distrito de Columbia, con el mismo método, razón por la cual se ganó los apodos del francotirador de Washington, DC Sniper en inglés, y el francotirador de Beltway.
Fue ejecutado en el Centro Correccional de Greensville, cerca de Jarratt, Virginia, por medio de la inyección letal el 10 de noviembre de 2009, tras su condena a muerte en 2004. Ed Gein. Los crímenes de Gein, cometidos en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en 1957 después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y creado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Gein también confesó haber matado a 2 mujeres. La dueña de una taberna, Mary Hogan, en 1954, y la dueña de una ferretería, Bernice Warden, en 1957. Inicialmente, Gein fue declarado no apto para ser juzgado y confinado a un centro de salud mental. En 1968, fue declarado competente para ser juzgado. Fue declarado culpable del asesinato de Warden, pero fue declarado legalmente loco y remitido a una institución psiquiátrica. Murió en el Instituto de Salud Mental de Mendota de insuficiencia respiratoria, el 26 de julio de 1984, a los 77 años. Está enterrado junto a su familia en el cementerio de Plainfield, en una tumba ahora sin nombre. Dato Chapoy: el personaje Leatherface está inspirado en este hombre. Estrangulador de Boston. Albert DeSalvo confesó ser el estrangulador de Boston, el asesino de 13 mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo debates sobre los delitos de DeSalvo. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1967, escapó y fue recapturado y enviado a una prisión de máxima seguridad, donde fue asesinado por apuñalamiento. No hay más información de él. Israel Keyes. Keyes admitió haber cometido crímenes violentos desde 1996, cuando agredió sexualmente a una adolescente en Oregón. Cometió una larga lista de violaciones y asesinatos hasta su captura en 2012, no se sabe el número exacto de víctimas, debido a la meticulosa planeación de sus asesinatos. Se suicidó mientras estaba en custodia, aguardando su juicio por el asesinato de una chica llamada Samantha. Un informe del FBI afirma que Keyes robó entre 20 y 30 casas en los Estados Unidos y atracó varios bancos entre 2001 y 2012. Se estima que es responsable de al menos 11 muertes en los Estados Unidos, y podría haber más víctimas fuera del país. Fue atrapado porque secuestró a Samantha y pidió un rescate, después que le dieron el dinero asesino a la chica, y se dispuso a sacar el dinero, la policía lo descubrió y arrestó. Freddie Rose West. Entre 1967 y 1987, él y su esposa Rosemary violaron, torturaron y asesinaron a al menos 12 mujeres jóvenes, casi todas en su casa en Gloucester, Inglaterra. Casi todas esas mujeres eran chicas que pedían hospedaje o simplemente niñeras que se ofrecían a cuidar a sus hijas. Además, la pareja secuestraba mujeres en las paradas de autobuses. Las víctimas de los West casi nunca eran reportadas como desaparecidas, debido a que no tenían familia que se ocupara y preocupara por ellas. El reinado de terror de los West llegó a su fin después de que ellos asesinaran a su propia hija, Heather, en mayo de 1992. Fred West violó a una de sus hijas, que por aquel entonces tenía 13 años, en su casa de Cromwell Street y grabó la escena para luego repetir el acto 2 veces más. La joven les contó esto a sus hermanos y hermanas, además de a sus compañeros de instituto. Finalmente, el 6 de agosto de 1992 la policía decidió investigar la vida de los West. Al investigar en su casa, los West fueron arrestados y se presentaron cargos por 12 asesinatos y violaciones en contra de Fred. A Rosemary se le acusó de ser cómplice de su marido, además de crueldad con sus hijas e hijos. A partir de entonces, los hijos, menores de edad, del matrimonio fueron enviados a hogares tutelares. Después del arresto de Fred, la policía encontró huesos humanos en la casa. Más tarde, Fred confesaría el asesinato de una de sus hijas para luego retractarse y, de nuevo, volver a confesarlo sin acusar a su esposa Rose. El 1 de enero de 1995, Fred West se ahorcó en su celda de la prisión de Winson Green. En la parte inferior de la nota de suicidio encontrada en su celda había un dibujo de una lápida, dentro del cual estaba escrito: con amorosa memoria. Fred West. Rose West. Descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz él espera a Rose, su esposa. A su funeral, llevado a cabo el 29 de marzo de 1995 en la ciudad de Coventry, solo asistieron 3 de sus hijos.
Fred West fue cremado. En octubre de 1996 la casa de los West, en el número 25 de Cromwell Street junto con la casa 23 de esa misma calle, fueron demolidas y el lugar se convirtió en un camino. Además, cada ladrillo de las casas fue aplastado y cada madera de las casas fue quemada para que ningún cazador de recuerdos recogiera un souvenir. Nivel 3. Samuel Little. Samuel Little es el asesino más prolífico en Estados Unidos. Según él era hijo de una prostituta y su abuela cuidaba de él, fue expulsado de la escuela y tiempo después fue enviado al centro juvenil por irrumpir en una casa en Nebraska. 5 años después, en 1961, fue enviado a prisión por 3 años cuando irrumpió una tienda, fue liberado en el 64. Para 1975 ya había sido arrestado 26 veces bajo cargos como robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a oficiales. En el 82 fue arrestado en Mississippi acusado por el asesinato de una mujer de 22 años. Un jurado decidió no acusar a Little. Pero al mismo tiempo que iniciaban las investigaciones en Mississippi, fue transferido a Florida por otra acusación de asesinato de otra mujer que igual tenía 22 años, pero debido a inconsistencias en los relatos fue exonerado. Después de esto, en 1984, se mudó a San Diego donde fue encarcelado por 2 años por el homicidio de 2 mujeres de, así es, 22 años de edad. Fue liberado en 1987 y se mudó a Los Ángeles donde cometió más de 10 asesinatos. La policía empezó su búsqueda pero fue encontrado en Kentucky en un refugio de indigentes. Lo encerraron por venta de narcóticos, pero al revisar su ADN se encontró compatibilidad en el asesinato de 3 mujeres. Mientras más pasaban los años, más casos de mujeres asesinadas se conectaban con Little. Fue sentenciado en el año 2003 por más de 93 asesinatos. En el juicio él seguía insistiendo en su inocencia, pero por las pruebas halladas fue sentenciado a cadena perpetua. Murió en el año 2020. Hachero de Nueva Orleans. Fue un asesino que actuó entre 1918 y 1919, nunca se descubrió la identidad del asesino. Su modus operandi era el siguiente: entraba a una casa, se dirigía a la habitación principal y los asesinaba con una hacha, muchas veces pertenecientes a las víctimas. Después de esto dejaba la hacha en la entrada, en la cocina o en la entrada. Mayormente sus víctimas eran italoamericanos, creyendo que los asesinatos eran obra de la mafia. Otros expertos apuntan a que asesinaba por motivos sexuales, debido a que muchas veces el hachero mataba a las mujeres dejando con vida a los hombres. Aunque la teoría más creíble es que era una persona amante del jazz o incluso era un músico de jazz, esto debido a que en 1919 se publicó una carta donde decía que asesinaría a una víctima a las 12 de la noche, pero que perdonaría a las personas que escucharan jazz en ese momento. Esa noche los bares de Nueva Orleans se llenaron de personas con miedo a ser asesinadas y de músicos que tocaron jazz toda la noche. Al igual existieron muchas fiestas privadas con músicos amateurs de jazz. Esa noche no hubo asesinatos. Dean Corll. Si tus padres te decían que no aceptaras dulces de extraños, posiblemente fue gracias a este monstruo también conocido como Candyman. Esta historia la contaré en orden ya que es necesario conocerla así. Para empezar, su familia era dueña de una empresa de dulces, su padre era estricto y su madre sobreprotectora, los cuales se peleaban constantemente. Separándose en 1946, él se quedó con su madre y se mudaron a Memphis, donde fue reclutado en la Fuerza Aérea, pero fue expulsado al enterarse que era homosexual. Después de esto se hizo amigo de un hombre llamado David Owen de 12 años de edad, uno de los muchos niños a los que les regalaba dulces y al igual le daba dinero al pequeño David, viendo a Dean Corll como su figura paterna. Después de un tiempo pasó a ser una relación paternal a una relación paterno-sexual a partir de 1969, donde Corll le pagaba a Owen por dejarse hacer felaciones. En 1971 Owen llevó a Henley Wayne con Corll. Henley tenía 15 años, al cual no dudaron y metieron a su negocio, el cual consistía en llevarle jóvenes a Corll por los cuales les pagaría $200 por joven.
En 1973 Wayne iba a llevar a un hombre llamado Timothy con Dean Corll. Al inicio de su viaje encontraron a una amiga llamada Rhonda, la cual fue golpeada por su padre ebrio. Él le ofreció un refugio en la casa de Corll. Los jóvenes se quedaron en la casa de Corll. Todo iba bien hasta que llegó Corll, el cual estaba enojado con Wayne por llevar a una mujer. Los cuatro fumaron marihuana e inhalaron solventes, quedando inconscientes Wayne, Rhonda y Timothy. Al levantarse, Wayne se dio cuenta que los tres jóvenes estaban amordazados. Corll llevó a Wayne a la cocina y le dijo que lo mataría. Wayne negoció con Corll y le dijo que matarían a los dos jóvenes juntos. Corll aceptó y cuando estaba abusando de Timothy, Corll le disparó 5 veces asesinándolo. Después de esto la policía investigó y descubrió el turbio secreto del militar Corll, al cual se le atribuyen más víctimas. Según Timothy, al momento de llegar la policía, Wayne le dijo al oído: "Si no fueras mi amigo hubiese obtenido $200 por ti". Wayne fue sentenciado por el asesinato de 6 personas a 99 años de prisión y por su parte Owen fue sentenciado a cadena perpetua por 4 asesinatos. Wayne sigue en prisión y en octubre de 2025 podrá intentar apelar a su libertad condicional una vez más. Por su parte, Owen murió en el año 2020 por COVID-19. Paul Bernardo y Karla Homolka fueron una pareja de asesinos seriales canadienses que estuvieron activos entre 1987 y 1992. La pareja se conoció en 1987, pero Paul ya había cometido crímenes antes. Después de su matrimonio ambos empezarían a y matar mujeres, incluyendo a la hermana menor de Karla. En 1993 Karla, harta del maltrato y abusos de Paul, llamaría a la policía. Al arribo de la policía se encontrarían con Karla llena de miedo. Después de esto ella declararía todos los degéneres de su marido. Con esto la policía revisó la casa hasta el más mínimo detalle y encontró un video llamado Barbie y Ken en el cual la pareja abusaba y mataba a 2 jóvenes mujeres, entre otros vídeos de la pareja. La policía encerró a ambos y se utilizaron dichos vídeos como pruebas. El juicio fue privado debido al miedo de la filtración de los vídeos. Gracias a esto se culpó a Paul a cadena perpetua y fue catalogado como peligroso violador, algo que en la ley de Canadá ayuda a que los criminales no obtengan libertad nunca. Por su parte, Karla solo fue acusada por 12 años, algo que fue muy criticado por los canadienses. Fue liberada en 2005. Stephen Porges es un violador y asesino en serie británico. De pequeño era un niño solitario y sufría de bullying por parte de sus compañeros. Al crecer lo catalogaron como un hombre raro que jugaba con juguetes de niño. Al dejar la escuela se inscribió en una escuela de arte la cual sus padres no pudieron costear y decidió salir. Poco tiempo después pasó 2 años formándose como chef. Sus parejas sentimentales lo catalogaban como infantil, decidiéndose salir del closet a los 25 años. Otro dato irrelevante pero importante es que vivió con sus padres hasta los 30 años. Sus víctimas las localizaba en redes para citas homosexuales como Grindr y Badoo, entre otras, en el cual falsificaba datos sobre su vida personal. Una vez en la cita los drogaba, los llevaba a su apartamento y abusaba de ellos, para después asesinarlos. La policía de Londres catalogó las primeras 3 muertes como sobredosis. Por esta razón la familia de las víctimas culpó a la policía por no hacer correcto su trabajo y no encerrar antes a Porges. En el juicio se destaparon muchos más casos de violación y administración masiva de drogas, por la cual se le dictaminó culpable y condenado a cadena perpetua. Hoy en día Porges sigue alegando su inocencia y se justifica diciendo que su encarcelamiento es por ser homosexual. Dato Chapoy. Stephen Porges salió brevemente en un episodio de MasterChef. Grimes Leeper. Leonie David fue un asesino en serie que estuvo activo entre 1985 y 2007, obtuvo el apodo de Grimes Leeper debido a que entre 1988 a 2002 no cometió ningún asesinato. Fue militar pero fue dado de baja con deshonra en 1975 después de haber salido de una cárcel de Alemania, esto debido a que fue acusado por violar en grupo a una joven, junto con otros 2 militares, los cuales tomaron fotos de sus actos, las cuales sirvieron de evidencia para encarcelarlo en Alemania. Después de salir de la cárcel alemana regresó a California y empezó a asesinar en 1985, la mayoría de sus víctimas fueron prostitutas. Todas las víctimas fueron encontradas en la calle sin vida, con una herida de bala en el pecho, al igual tomó fotos de las víctimas.
En los 80 la policía empezó una investigación debido a todas las coincidencias, ya que todas las víctimas eran afrodescendientes, drogadictas y prostitutas. Muchos activistas de los 80 protestaron debido a que no se le dio la suficiente importancia, tal como fue con Richard Ramírez, el cual asesinaba en zonas más adineradas. En el 86 la policía dio su veredicto y concluyó que no fue un asesino serial sino múltiples asesinos y proxenetas. En el año 2002 volvió a asesinar y para 2007 cobró su última víctima. Para el año 2010 fue arrestado por ser sospechoso, después se confirmaron los crímenes, su juicio se llevó a cabo en el 2016, el mismo año fue declarado culpable y condenado a pena de muerte por el asesinato de 10 mujeres, en el año 2020 fue encontrado inconsciente en su celda en San Quintín y declarado muerto. Gary Ridgway. El segundo asesino más prolífico de la historia de Estados Unidos mató a 49 mujeres, aunque posteriormente se supo que había matado a 79. La definición de feminicida por antonomasia, desde muy pequeño desarrolló un repudio hacia las mujeres, ya que su madre maltrataba a Gary, a sus hermanos e inclusive al padre de Gary. La gente lo describía como un ser amigable, imposible, sospechoso de asesinatos. Después de asistir a la iglesia pentecostal, Gary obtuvo una gran atracción hacia las prostitutas, incluso sus primeros 2 matrimonios estuvieron plagados de infidelidades. Su primera víctima fue un niño de 6 años el cual apuñaló repetidas ocasiones. Sus homicidios no tenían un modelo fijo, pero el más común era que se les acercaba con la foto de su hijo para después, con la confianza adquirida, asesinarlas. A Gary lo detuvieron por el homicidio de mujeres, se escapó de la pena de muerte, ya que se declaró culpable del asesinato de 79 mujeres, lo cual lo llevó a una condena de 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua, sin derecho a fianza. Dennis Nielsen. También conocido como el Jeffrey Dahmer británico, la única diferencia fue el número de víctimas, ya que Dennis asesinó a 15 personas, las cuales incluían parejas, amigos y personas random, tenía sexo con ellos, los estrangulaba, después los bañaba y tenía sexo con ellos otra vez. Después lanzaba los restos por el desagüe. Muchos creen que el inicio de su trastorno fue ver el cadáveres, incluyendo el de su abuelo y el de un hombre, en el río. Fue atrapado debido al olor fétido que desprendían las cañerías de los vecinos, llamaron a un plomero y encontraron carne humana podrida. Llamaron a la policía y todo indicó que el asesino era el funcionario y sindicalista Dennis Nielsen. La policía fue a su casa, Dennis les preguntó el motivo por el cual estaban ahí, un oficial de policía le contestó que les enseñara los cuerpos, a lo que Nielsen contestó sin preocupación alguna que estaban en el armario. Tiempo después los oficiales informaron que Nielsen les dijo que si no lo hubiesen arrestado seguiría matando personas. Fue sentenciado a un mínimo de 25 años a cadena perpetua en la cárcel. Tiempo después se descubrieron más casos de asesinato, por lo cual se le quitó la oportunidad de la libertad condicional. Murió en el 2018. Carl Panzram. Fue un asesino en serie, violador, pederasta, pirómano y ladrón estadounidense, también conocido por 8 seudónimos con los que cometía delitos en diferentes estados. En su infancia se escapó de su casa a los 14 años después de que fue abusado por un homeless. Por esta razón se cree que solo abusaba a sus víctimas varones y nunca tocaba a las mujeres. En prisión y en su autobiografía confesó haber cometido 21 asesinatos, solo 5 fueron comprobados, aunque se calcula que tuvo 100 asesinatos en todo el mundo, ya que se fue a África y ahí, siendo capataz de una plataforma petrolera, abusó de múltiples hombres y asesinó a muchos más, ya que antes de regresar a Estados Unidos quemó la plataforma, al igual declaró múltiples violaciones, por lo que fue condenado a múltiples penas, pero lograba escapar. Así pues, en 1930 se dictaminó que sería condenado a la horca. Escribió su autobibliografía con ideas nihilistas, gracias a un guardia de la prisión el cual le daba dinero y papel. En la autobiografía Panzram escribía: en mi vida he asesinado a 21 seres humanos, he cometido miles de robos, hurtos, incendios provocados y, por último, no menos importante, he cometido sodomía en más de 1000 seres humanos masculinos. Por todas estas cosas no me arrepiento en lo más mínimo. Richard Chase.
también conocido como el vampiro de Sacramento, fue un asesino en serie, violador, caníbal y necrófilo estadounidense. Asesinó a 6 personas entre diciembre de 1977 y enero de 1978. De pequeño sufría de hipocondría, y tenía comportamientos muy raros. Por ejemplo, muchas veces decía que su corazón dejó de latir o que alguien le robó la arteria pulmonar, se ponía naranjas en la cabeza para la absorción de vitamina C. Y las más grave es que dejó la casa de su madre porque creyó que lo estaba envenenando. Después de vivir con compañeros, los cuales se fueron por las raras rutinas de Chase, empezó a vivir solo y ahí fue cuando empezó a capturar, matar y destripar animales, que después serían comidos crudos o con una mezcla de Coca-Cola. Así fue como fue internado en un hospital psiquiátrico, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo encerraron contra su voluntad y después, cuando mejoró con medicamentos, fue puesto bajo la tutela de su madre, la cual harta de Chase lo dejó de medicar y lo envió a su propio departamento. Antes de asesinar personas, Chase fue encontrado cubierto de sangre, pero al final se determinó que era sangre de vaca y se dejó en libertad. Poco tiempo después de esto, empezó a asesinar a personas, practicar necrofilia y canibalismo, sobre todo con el cuerpo de infantes. La policía lo detuvo y juzgaron, a pesar de que sus abogados alegaron demencia, al jurado no le importó y lo condenaron a pena de muerte por la cámara de gases. Cuando entrevistaron a Chase antes de morir, él alegaba que un grupo de aliens nazis lo obligaron a hacerlo. En diciembre de 1980, fue hallado muerto en su celda por una sobredosis de antidepresivos. Ian Brady y Mira Hindley. Para simplificarlo, él era un hombre con problemas de ira y ella una mujer inteligente, pero con una infancia con abusos físicos por parte de su padre. Ella se enamoró profundamente de él, mientras ella estaba trabajando en una empresa química, pero Ian no le correspondió, sino hasta un año después. Ian era una persona muy enfermiza con acusaciones de abuso sexual y robo, al igual era muy fan de la tendencia nazi y de lecturas del Marqués de Sade, que para el que no lo sepa es el autor del libro de 120 días de Sodoma. También se interesó en libros de sadomasoquismo, dominación, servidumbre y otras parafilias, obligando a Mira a formar parte de sus gustos raros. Al empezar su relación sentimental practicaban el sado en sus encuentros sexuales, al igual planeaban robos a bancos pero nunca los efectuaron. Por otro lado, sí cumplieron las fantasías de violaciones y asesinatos, la mayoría de ellos siendo menores de edad. En 1965 cometieron su último asesinato, el cual fue enfrente del cuñado de Mira, llamado David Smith, el cual los ayudó a cargar el cuerpo, pero cuando se iban a deshacer del cuerpo escapó, para acusarlos con la policía para poder ser enjuiciados por sus crímenes, en el cual solo se tomaron en cuenta 5 víctimas, pero posiblemente eran muchas más víctimas. Para la suerte de Ian y Mira, la pena de muerte se abolió 2 meses antes de ser juzgados, por lo que fueron condenados a cadena perpetua. La máxima prueba fue una grabación y fotos que le tomaron a una de sus víctimas, en la cual golpeaban y violaban a una niña de 10 años, que la madre tuvo que mirar para poder dar fe de que era su hija. La madre murió años después. Muchos creen que por la depresión. Ian fue enviado tras 19 años de prisión a un centro psiquiátrico en Liverpool, donde falleció en 2017. Por su parte, Mira intentó muchas veces obtener la libertad condicional, la cual fue rechazada. En el 2002 sufrió un ataque cardíaco por una enfermedad de pulmón. Pocas horas de ingresar al hospital murió. Rodney Alcalá. Alcalá fue un asesino en serie y violador, de familia mexicana. Alcalá, nacido en el 43 en Texas y se mudó a México en el 51, años después su padre los abandonó y su madre con sus hijos se mudaron a Los Ángeles, donde se unió al ejército pero fue dado de baja después de sufrir un ataque de nervios. Después de esto se le diagnosticó trastorno antisocial de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual con comorbilidades. Después de dejar el ejército estudió Bellas Artes y poco tiempo después se mudó a Nueva York a estudiar cine. En el 68 cometió su primer crimen al violar a una menor de edad. Para no ser arrestado se fue a Nueva York a trabajar como profesor en un campamento infantil. Mientras trabajaba en el campamento asesinó a una sobrecargo en Manhattan. Después 2 niños vieron el cartel de "Se busca por la violación de la menor", notificaron y Alcalá fue arrestado, pero fue libre debido a que la menor no quiso testificar en su contra.
Poco tiempo después, para ser específicos 2 meses después de salir, atacó a otra menor, esta vez fue encarcelado por 2 años, saliendo de la cárcel obtuvo su libertad condicional en Nueva York donde volvió a asesinar pero esta vez a la joven hija del dueño de un club nocturno y ahijada de Dean Martin, sus restos fueron hallados en el Rockefeller Estate, al poco tiempo Alcalá se hizo pasar por fotógrafo, al momento de ser encarcelado se le encontraron más de 1000 fotos las cuales muchas de estas probablemente eran de sus víctimas. Lo encarcelaron ya que en el año 1979 fue el principal sospechoso de la muerte de una joven de 13 años, la cual fue encontrada sin vida en la playa. Al buscar pistas se percataron que los amigos de la menor la dejaron hablando con un fotógrafo. Al hacer el boceto se percataron que era Alcalá y decidieron buscarlo. Al entrar a su casa encontraron un ticket de un casillero en Seattle, al abrir el casillero encontraron los aretes de la menor. Fue enjuiciado y condenado a muerte, pero no se procesó debido a que el jurado fue informado de los delitos anteriores. Por esto se celebró un segundo juicio, donde volvió a ser declarado culpable y condenado a pena de muerte. Después de ser encerrado se le hizo una prueba de ADN, arrojando su culpabilidad en muchos más casos abiertos. Por esto hubo un tercer juicio en el 2010, debido a que tenía que responder por todos sus actos, fue declarado culpable y otra vez condenado a pena de muerte. En el 2011 fue acusado de otro asesinato, pero esta vez le dieron solo 25 años a cadena perpetua. Cuando al fin se cumpliría la sentencia de pena de muerte en el corredor de la muerte, murió por causas naturales en el año 2021. Dato Chapoy, Alcalá participó en un programa popular de televisión llamado The Dating Game. Al momento de emitirse el show, ya había asesinado a por lo menos 2 víctimas. Ganó el show, pero la mujer con la que tenía que salir lo rechazó ya que tenía una apariencia siniestra. Bueno gente, esto es todo por el video de hoy. Recuerden que si quieren que esta machufada continúe suscríbanse, dejen su puto like y compartir. Hasta la próxima.